Me han pedido que haga una breve exposición sobre las implicancias de la Autoridad Única de Transporte de Lima Callao y cómo va a afectar, digamos, la gestión de las ciclovías, los cicloparqueaderos y el sistema de bicicletas de diferentes tipos. Quiero comenzar diciendo que en el mundo hemos evolucionado, ¿no?, los enfoques de tráfico y transporte, y hoy día hemos dejado atrás los enfoques centrados en la capacidad vial y estamos en los enfoques de movilidad sostenible. Eso significa que tenemos que pensar en cómo armonizar los planes urbanos con los planes de movilidad sostenible, que incluyen el desarrollo de los modos alternativos como la bicicleta. Y por lo tanto, esto nos lleva a la primera reflexión sobre la Autoridad Única del Transporte. Si Lima fuera la Autoridad Única de Transporte, es decir, el municipio metropolitano de Lima, el municipio metropolitano de Lima tiene responsabilidades tanto para la formulación del plan urbano como para la formulación de un plan de movilidad sostenible. En el momento en que se diseña una Autoridad Única de Transporte, liderada por el Ministerio de Transportes, con directores de Lima y el Callao, lo que ocurre es que el primer riesgo que hay es desenganchar el plan urbano del plan de movilidad sostenible, porque no queda claro, digamos, en la iniciativa legislativa presentada, cómo es que eso se va a armonizar. Y esto es importante porque obviamente en Latinoamérica tenemos un modelo de dispersión no sostenible, de crecimiento de las ciudades, y por lo tanto cualquier reforma del transporte que incluya el desarrollo de modos alternativos dentro de un plan de movilidad sostenible requiere una visión del plan urbano, y el plan urbano y el plan de movilidad tienen que ser, digamos, consistentes. ¿Qué es lo que ocurre en las principales ciudades latinoamericanas? Que en realidad privilegiamos la inversión en infraestructura vial en las zonas periféricas para completar la ciudad, lo que a su vez genera la expansión de las ciudades hacia los bordes, lo que a su vez genera menor densidad, lo que a su vez genera más congestión en las zonas centrales, lo cual tiene varios problemas, entre los cuales son que privilegiamos en el diseño de las vías el uso del vehículo privado, que hace que los buses vayan lentos, la gente se baja de los buses, optan por los taxis colectivos, peor cuando no hay control, como en Arequipa, que hoy día pasa un taxi colectivo cada segundo, y claro, tenemos un círculo de la movilidad no sostenible que es súper grave. Este problema, que es un problema latinoamericano, se complica al separar las competencias que hoy día tiene la municipalidad de forma articulada entre los planes urbanos y la movilidad sostenible. Con esto no quiero decir que durante toda la historia de Lima Metropolitana los planes urbanos hayan sido perfectamente consistentes con los planes de movilidad sostenible. Los defensores del diseño actual de la Autoridad Única de Transporte podrían decir, pero si nunca hemos armonizado los planes urbanos con los planes de movilidad, no hay efecto. Pero lo cierto es que sí es grave que se complique esa posibilidad. Y eso no quiere decir que dentro del diseño de la norma no se puedan incorporar algunos mecanismos para que el municipio de Lima pueda estar en capacidad de vetar o pedir modificaciones a las propuestas que desde el Ministerio de Transportes, que es la entidad que está a cargo del liderazgo de la Autoridad Única de Transporte de Lima Callao, puedan haber mecanismos que le permitan a Lima bloquear o que no se hagan ciertas cosas que puedan ir en contra de la lógica del plan urbano. Entonces, el primer punto con la Autoridad Única de Transporte es: hay que todavía resolver cómo en el diseño de esa autoridad podemos armonizar el plan urbano con el plan de movilidad sostenible. Y lo cierto es que la Autoridad Única del Transporte es súper importante porque deberíamos poder usarla como el enfoque regulatorio para resolver las principales externalidades del transporte urbano. Lo cierto es que todos sabemos que cuando manejamos muy mal, como lo hacemos en Lima, la gestión del tránsito y del transporte, lo que tenemos es la exacerbación de las externalidades negativas asociadas al sistema de transporte urbano. Y FIBRT calculó que estas en Lima, en Perú, perdón, se aproximan al 9.5% del PBI, es decir, los costos de no haber resuelto un enfoque de regulación económica del transporte, un enfoque de planificación y el desarrollo normativo y la implementación de los sistemas nos generan un costo altísimo, que podría bajar a la mitad si es que la Autoridad del Transporte Urbano de Lima Callao pudiese funcionar como corresponde. Y los costos de inversión que necesitamos para resolver el problema principal, porque en mi opinión no hay forma de que se masifique para los viajes de trabajo o de estudio la bicicleta sin que se resuelva el problema del transporte urbano masivo de pasajeros, porque en general en las ciudades en donde se ha logrado que las bicicletas se usen para fines mucho más importantes que
las ciclovías recreativas, es cuando obviamente funcionan como el primer paso de un sistema de transbordo bimodal con los sistemas de metro y con los sistemas masivos. Por lo tanto, si queremos que funcione un uso mayor de la bicicleta y alcanzar el 4, 5, 6% de otras ciudades en donde funciona bien, obviamente las ciclovías tienen que ir a las estaciones de los principales modos de transporte público. Y para eso tiene que haber reforma de transporte público. Y aquí hay unos estimados que también hizo CIBRT de cuánto costaría hacer reformas combinando soluciones tipo metropolitano y tipo corredores complementarios en todo el país. Para las principales 14 ciudades cuestan más o menos lo mismo que cuesta la línea 2 del metro, 5.800 millones de dólares. Es decir, resolver masivamente la reforma del transporte urbano con soluciones menos caras que una sola línea de metro que va a atender en el mejor de los casos a 500.000 de personas por la carretera central hasta el puerto del Callao, son cosas que sí pueden estar al alcance de la mano del gobierno del Perú. Y dicho esto, hay que mirar un poquito qué se hace en otros lugares. Lo cierto es que también es importante señalar que las ciudades que más han avanzado en el manejo de los modos alternativos son aquellas que han logrado la integración de los sistemas. En el extremo, el día que podamos con una misma tarjeta usar el metropolitano, el metro, los corredores complementarios, las rutas tradicionales que todavía no estén en el sistema de reforma y los sistemas de bicicleta pública, el día que podamos pagar con la misma tarjeta y todo sea interoperable, bueno, entonces tendremos la integración final de los sistemas. Lo que está ocurriendo en América Latina es que las ciudades se están estructurando a partir de metros o BRTs como el metropolitano. A partir de ahí se generan más ramales y luego se integran los sistemas. Ese es el camino por el cual están yendo las ciudades más importantes de América del Sur. Y a pesar de que hay pocas ciudades que tienen todos sus esquemas perfectamente interoperables, pero digamos que este es el camino latinoamericano y el camino que deberíamos seguir. Y la integración requiere, claro, un conjunto de actividades importantes que tienen que ver con la integración de los medios de pagos, la integración física, todos los engarces que tienen que haber entre las estaciones y los cicloparqueaderos para hacer funcionar, digamos, todos los viajes bimodales como deberían ocurrir, ¿no? Y en Lima, claro, hay avances importantes. Hoy día hay varias ciclovías que están yendo por vías locales, distritales y que llegan a las estaciones de algunos de los corredores importantes. Algunas se utilizan, otras no se utilizan, ¿no? Ahí tenemos el cicloparqueadero de la estación del Naranjal, que por diferentes razones de tránsito, de inseguridad y de dificultades de acceso, obviamente está ahí, pero casi nadie lo utiliza. Y más o menos lo mismo ocurre con el cicloparqueadero de Matelini, pero otras ciclovías sí se están utilizando de forma más importante, que son ciclovías hechas principalmente por distritos y que están llegando a las estaciones de algunos de los corredores importantes. Ahora bien, la integración requiere un enfoque de movilidad que priorice al peatón y que las ciclovías también se integren como alimentadores de los corredores y los proyectos principales. Con esas facilidades de infraestructura tenemos que ir hacia los intercambios modales, y en realidad en Perú, digamos, como las cosas están a cargo de diferentes actores, tenemos el problema de que nadie está pensando esas infraestructuras para hacer los interfaces, ¿no? Y eso se da a todo nivel, ¿no? Digamos, nadie ha pensado cómo tiene que ser la infraestructura para que el corredor complementario que va, digamos, desde Ricardo Palma, pasando por Chosica hasta la Plaza de Tevitarte, tenga un lugar apropiado para que los buses se detengan y las personas puedan bajar a la estación del metro. Claro, eso nadie lo ha pensado porque los metros están a cargo del Ministerio de Transportes y las rutas convencionales o los corredores complementarios están a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, esas estaciones de transferencia, esos puntos de intercambio modal, que incluyen cualquier conexión entre los principales modos masivos, pero también entre esos modos y los sistemas de ciclovías, obviamente no están pensados esos puntos de integración de la ciudad en donde tenemos que hacer que los modos convergen. Y por lo tanto, este es un hueco de planificación. ¿Puede resolver esto la Autoridad Única del Transporte? No necesariamente, porque no tiene competencia sobre la infraestructura vial, ni sobre la infraestructura de veredas, ni sobre los paraderos, ni sobre un conjunto de aspectos que tendrían que permitir hacer ese engarce. Ahora, eso no quiere decir que a través de los 3 representantes que Lima va a tener en la Autoridad Única del Transporte se pueda jugar la esperanza de que al interior del directorio de la Autoridad Única podamos ponernos de acuerdo en lo que no nos hemos podido poner de acuerdo en los últimos 30 años, pero digamos que la esperanza es lo último que muere. Y también hay que mirar el tema de las políticas financieras. Y este no es un tema menor. En mi opinión, no va a haber uso de ciclovías masivas sin reforma del transporte público. El grueso de los usuarios de transporte público no van a ir por líneas de metro. En los países más avanzados, las líneas de metro no capturan más del 20, 25, 30% de la demanda. Solo en Tokio
el modo metro o el modo sistema de transporte ferroviario eléctrico es dominante. Por lo tanto, la reforma del sistema de buses es fundamental. Y esa reforma del sistema de buses requiere la definición de políticas financieras. En todos lados en América Latina se está avanzando a la definición de las políticas financieras, que suponen dos cosas. ¿Cuál es la política de cofinanciamiento del gobierno nacional para ayudar a las ciudades a reformar los sistemas de transporte? Y ¿cuál es el tamaño de los subsidios para que la gente más pobre pueda llegar a alguna parte y que no le cueste carísimo? Lo que tenemos en Lima hoy día es dramático. Las personas que ganan menos de 600 soles gastan el 48, 49, 50% de sus ingresos en transporte, porque como viven en zonas periféricas, a donde por baja densidad no llega el sistema público, ellos tienen que iniciar su primera milla en mototaxi, en taxi o en mototaxi, o no utilizar el sistema de transporte público, o recorrer en bicicleta distancias muy largas en zonas muy complicadas. Entonces, claro, lo que tenemos es una tremenda inequidad porque en el Perú no hemos definido una política de subsidios respecto al transporte urbano. Como no hay subsidios, los pobres no tienen sistema porque los decretos legislativos de los 90 dijeron el transporte urbano es un servicio privado. Al haber perdido su condición de servicio público, no puede tener subsidios. Solo cuando hay un lobby muy grande de multinacionales brasileras se logra tener un sistema operativo como el del metro que sí tiene subsidios. Pero si no hay eso, no hay lobby a favor del sistema de buses, entonces el sistema de buses no tiene subsidios. Y ese sí es un punto a favor de la iniciativa legislativa del ATU, porque sí plantea muy claramente la recuperación de la condición de servicio público para el sistema de buses urbanos. Y yo diría que solo ese punto vale la pena respaldar la iniciativa legislativa de la ATU, aunque tenga otras deficiencias que voy a señalar y que ya señalé. Porque yo creo que ese tema es lo que permite pasar de la situación actual a la situación futura. Lima no puede sobrevivir con un sistema de rutas superpuestas, ¿no es cierto? No puede sobrevivir con 90 rutas en la Panamericana Norte-Sur y Evitamiento, con más de 90 rutas en la Javier Prado, etc. La reforma del transporte va a generar una racionalización de las rutas y va a generar un aumento de los transbordos. Al generar eso, si mantenemos una política sin subsidios, lo que va a ocurrir es que los pobres les va a costar aún más que lo que les cuesta ahora transportarse, porque el mayor número de transbordos va a encarecer el transporte de la gente que vive en la periferia. Ahora, si bien eso puede, digamos, incentivar indirectamente el uso de la bicicleta, es complicado, ¿ok?, hacer una reforma del transporte que va a resolver la congestión de una forma importante, porque el desorden del transporte público es un factor contribuyente a la gestión del tránsito. Es complicado resolverla sin una política de subsidios que por lo menos subsidie al segundo y al tercer transbordo dentro de un lapso de 90 o 120 minutos. Entonces, por lo tanto, la ATU sí resuelve un problema que es fundamental. Y quizás, de repente, por un tiempo convendría que el MTC lidere la Autoridad Única Lima Callao. ¿Por qué? Hasta que se estabilice la política de cofinanciamiento. Pero luego tendríamos que reformar la ATU para poder ir ampliando competencias y quizás en paralelo a eso podríamos ir ampliando el número de directores de Lima Metropolitana, porque en todo lugar del mundo en donde se opera de forma racional la gestión del transporte y el tránsito, en realidad la ciudad metropolitana determinante, la más influyente, la más importante, es la que tiene la mayoría de los directorios en cualquier autoridad de transporte, claro, con excepciones de países supercentralizados como Chile, pero en el resto del mundo, las ciudades más avanzadas, es una autoridad local la que resuelve el problema. Pero como en Lima no hay forma por la ecuación presupuestal y financiera que el municipio de Lima pueda definir los cofinanciamientos de inversiones y de gasto corriente que se requiere para hacer operar bien el sistema, quizás necesitemos que el EBTC lo maneje por un tiempo y que haya disposiciones transitorias que permitan que a través del tiempo se vayan ampliando las competencias de la autoridad, conforme también aumentamos el número de directores de Lima Metropolitana. Esa me parece a mí que es la solución más importante. En el mundo en general, en Europa, los costos de transporte se subsidian en un 60% y el derecho a la movilidad se considera tan importante como un derecho humano. Y ahí ustedes tienen a la derecha las ciudades europeas más importantes, tienen más del 60% de los costos totales subsidiados. Y ojo, que ellos se transportan en Scania, en buses Scania, a todo trapo, con aire acondicionado, en donde la silla de ruedas puede entrar de frente al vehículo, y no con buses chinos ensamblados heroicamente, con algunas piezas peruanas, con un costo que es la mitad. Es decir, ellos tienen un costo que es el doble y subsidian el 60%. ¿Por qué? Porque en Europa tienes una zona del planeta que es muy igualitaria y que consideran que la movilidad es un derecho humano, al igual que la salud, la educación y otros temas. Y finalmente,
¿Qué está haciendo en América Latina alrededor de la institucionalidad? En realidad están jugándosela por la armonización. En los sistemas principales, ¿no es cierto? Para la integración de los sistemas se están articulando las cosas y se están haciendo las coordinaciones. En Sao Paulo, por ejemplo, la organización institucional permite la cooperación de los diferentes actores y con un billete único, o sea, tarifa única, han logrado la integración tarifaria y la interoperabilidad de los sistemas de metros, corredores, buses, BRTs, trenes metropolitanos. En Belo Horizonte, arreglos institucionales permitieron la integración tarifaria entre el metro y los buses con un descuento de 50% para el segundo viaje, es decir, para el primer transbordo. En Guayanilla, Brasil, la organización institucional permitió construir una red metropolitana de transporte colectivo integrada y con tarifa única. En Santiago se creó un directorio de transporte público metropolitano, buses más metro, y se ha establecido una política fiscal que aprueba los subsidios de largo plazo, que equivalen a cerca de la mitad de cada viaje. En general, en Santiago, de Chile, se gastan 700 millones de dólares en subsidios para hacer funcionar bien el sistema entre su sistema de metro y su sistema de buses. Y ahora, ¿cuáles eran las alternativas que teníamos para la institución de Lima? Bueno, una autoridad que podría ser de la movilidad, que solo ve el tema de los servicios. Esa es la autoridad que estamos diseñando. La iniciativa legislativa del MTC solo ve el tema de rutas de metro, rutas de buses y sistema de taxis. Esas son sus competencias. Por lo tanto, digamos que es, desde el punto de vista del ámbito, es el tipo de autoridad más restringida. El tránsito queda afuera, ¿ok? Esa es otra alternativa, tener una autoridad de tránsito. Normalmente en el mundo el tránsito se maneja súper bien, por eso la autoridad de transporte no necesita manejar los problemas del tránsito. Claro, en Lima es algo complicado, porque si uno no resuelve los problemas de tránsito en la Arequipa con Javier Prado, los buses van a ir tan lento, ¿no es cierto?, que vamos a perder la batalla de un transporte sostenible. Entonces, claro, en Lima es difícil, en mi opinión, pretender reformar corredores sin aplicar instrumentos de tránsito. Antes, el ente rector provincial de tránsito es el municipio de Lima. Con la Autoridad Única de Transporte, tránsito y transporte quedan manejados por separado. Por eso Lima hoy día tiene protránsito, ¿no es cierto?, que es algo que no se va a incorporar a la lógica de la ATO. Ahora bien, el Ministerio de Transportes ha enviado una propuesta al Congreso para añadir algo de tránsito. Pero bueno, en fin, habría que ver los detalles. Algo de tránsito. Tiene sentido que algo de tránsito se incluya, porque la verdad es que hacer una reforma con buses nuevos, claro, no va a funcionar si los buses van súper lento. La otra posibilidad es tener una autoridad de movilidad más infraestructura, que en realidad es lo que se hace en la mayor parte de capitales modernas. Y esa alternativa es la que mejor funcionaría para pensar en el futuro de un buen manejo de ciclovías y cicloparqueaderos. Hoy día la propuesta deja fuera todo el tema de infraestructura vial y por lo tanto las infraestructuras que tienen que ver con las ciclovías y los cicloparqueaderos. Y lo cual, claro, tiene sus riesgos. De nuevo, estaría sujeto a un esquema de coordinación externo, la posibilidad de articular ambas cosas. La autoridad más completa sería una que articulara movilidad, más tránsito, más infraestructura, que quizás sea una que podríamos necesitar en el corto plazo, pero reconozco que eso es también complejo. Lo otro es la autoridad desde el punto de vista del ámbito, ¿no? Debería ser nacional, la propuesta que hay no es nacional. Debería ser Lima, esa era la propuesta que nosotros trabajamos en el municipio de Lima, era Lima, ¿no? Es decir, Lima con el Callao es un esquema de rutas específico de transbordos, todo el resto lo puede manejar Lima en su interior. En realidad Lima centralizaba las competencias al interior del municipio de tránsito, transporte, infraestructura vial y los modos alternativos. No lo hacíamos bien, pero las competencias estaban y estaban integradas. Y cuando se hizo la reforma del corredor complementario de la Arequipa, se demostró que no existe la doble jurisdicción. Cuando Orión le metió juicio al municipio, porque lo sacamos de la Arequipa, perdieron el juicio, por lo tanto queda claro que Lima podía hacer la reforma del transporte urbano. Que no la hayamos hecho bien o que no se haya continuado a la velocidad que esperáramos es otro tema. ¿Se podía? Sí se podía. Para mí Lima es la autoridad única del transporte. Pero también podría hacerse algo más amplio, ¿no? Lima, Callao, Huarochirí, Cañete, Huacho, porque en la perspectiva del plan urbano va a haber una conurbación más allá de Lima metropolitana y el Callao. En general en el mundo se opta muchas veces por esa alternativa 4. Es decir, van directores en minoría dentro del board de esa autoridad metropolitana, pero siempre con mayoría de la ciudad principal, porque es la que determina el grueso de los viajes, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? En Lima hay como 14 millones de viajes. De esos 900.000, Lima Callao, ¿no? 900.000 son Callao y Callao-Lima. De los 900.000 del Callao, 450.000 son intra-Callao y 450.000 son entre Callao y Lima.
O sea que por lo tanto la interconexión Lima-Callao es para atender 450.000 viajes de 14 millones. O sea, ¿quién tiene que tener la posición dominante en la gestión del transporte? Tiene que ser Lima Metropolitana. Entonces, finalmente, para que una ATU sea en realidad autónoma, tiene que haberse resuelto lo siguiente. Primero, ¿van a haber o no van a haber subsidios? Porque si el MTC y el gobierno nacional no ha definido la política de subsidios, la ATU no tiene autonomía real. Eso tiene que estar definido. Y por lo tanto, esa definición de política es más importante que si hay ATU o no hay ATU. Y en el Perú no tenemos esa definición. Lo que sí tenemos es que la ATU viabiliza que podamos tener subsidios, que es un tema que ayuda, pero que no es suficiente. Y lo segundo es, ¿va a haber una política de cofinanciamiento de la movilidad? ¿Esa política va a estar condicionada o no va a estar condicionada? En el mundo, los países que ayudan a las ciudades lo que dicen es, ok, yo apoyo la reforma del transporte, pero la reforma no puede ser con autorizaciones administrativas a dedo con empresas tipo Orión, ni tipo Los Chosicanos, lo siento. Si quieres cofinanciamiento, concesiones. Si quieres cofinanciamiento, sistema integrado. Si quieres cofinanciamiento, recaudo integrado. Si quieres cofinanciamiento, ciclovías bien hechas por vías locales hacia las estaciones. Esas son las condicionalidades que puede establecer una política pública para orientar el desarrollo de las ciudades. Y estos son los problemas concretos de lo que viabiliza una reforma integral del transporte. En mi opinión, las definiciones de política están por encima de la solución institucional. Se puede conseguir lo mismo utilizando los condicionamientos del cofinanciamiento público, dado que el MTC tiene el grueso del cofinanciamiento público, porque es un ministerio con 8.000 millones de soles de inversiones al año y que además pretende gastar 30.000 millones de dólares en líneas de metro y otros miles de millones más en apoyar a 5 ciudades intermedias en reforma del transporte urbano. En realidad, la integración y la armonización depende más de la definición detallada y operativa de la política pública que de la iniciativa legislativa que se ha presentado en el Congreso. Pero igual, dado que eso desentrampa la política de subsidios, yo diría que en el balance, con todas mis preocupaciones y ansiedades, yo diría que es mejor apoyar la Autoridad Única del Transporte en este momento. Y yo diría que lo ideal sería que se añadan algunas disposiciones transitorias que digan que conforme se consolide la política de cofinanciamiento, se amplíen las competencias para esa autoridad en proporción al aumento gradual también del número de directores que tenga Lima Metropolitana, para luego poner las cosas en su sitio, como ocurre en las ciudades más importantes del mundo. Muchas gracias.